Me permito hacer la presentación de la obra Discusiones alternativas ante viejas problemáticas económicas y sociales en México, presentado por la editorial universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en julio del 2019. Los autores Adrián González Romo y Tirso Javier Hernández Gracia, profesores e investigadores del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Es una obra colectiva integrada en 11 apartados y compuesta de 204 páginas donde intervienen profesores e investigadores de las diferentes áreas académicas de este instituto. El título nos muestra la importancia de los estudios a partir de la existencia de viejas problemáticas que enfrenta la sociedad y en específico la economía mexicana, y con ello siempre habrá diferentes puntos de vista de cómo abordarlos o estudiarlo, de tal manera permiten mostrar alternativas en su solución. Se divide en dos apartados. Uno, que aborda la situación problemática desde las temáticas regionales en el contexto de un mundo global, con 6 estudios, y el segundo apartado que se denomina la modelización de los problemas regionales con 5 estudios. El objetivo central de esta obra gira en torno a buscar nuevos planteamientos metodológicos sobre la mejor manera de abordar la problemática social y sus posibles soluciones. En la primera parte de las que se enfoca en las temáticas regionales, el contexto de un mundo global, dos temáticas se analizan: la situación del campo y la alimentación. El primer apartado, que tiene que ver con la soberanía, seguridad y autosuficiencia alimentaria mexicana ante el Tratado de Libre Comercio, la configuración de una política mexicana respecto al sector agropecuario ha dado giros que están relacionados con el modelo de desarrollo implementado en las últimas 3 décadas en México. Con la apertura comercial promovida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, se da prioridad a lo que se considera la política de soberanía alimentaria por encima de la seguridad y autosuficiencia alimentaria, lo cual no es otra cosa que destinar los recursos a los productores capaces de mantener un nivel de exportación y competencia con el mercado internacional, debilitando con ello a los pequeños productores, que son más de 2/3 partes de los productores nacionales. En el segundo apartado tiene que ver con los impactos sociales y económicos en torno a la alimentación. En este escrito se abordan los impactos sociales y económicos que se tienen en torno a la alimentación desde un punto de vista gastronómico, agrícola y de desarrollo sustentable. La misión de la ecogastronomía es principalmente cuidar los recursos naturales que se tienen hoy para asegurar la riqueza por siempre. Cada día son más las personas que suman a este movimiento debido a su preocupación por el cuidado del medio ambiente y la salud. Sobre el concepto de los alimentos orgánicos, que son el resultado de un método de producción considerado inocuo para el medio ambiente, ya que se basa en una o varias normas que tienen como objeto conseguir un ecosistema social y ecológicamente sostenibles. Estas normas deben de cuidar la producción, la manipulación y la comercialización mediante órganos certificadores. El desarrollo sostenible considera la satisfacción, las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible trata de manera sustantiva sobre la satisfacción y seguridad alimentaria de la población mundial proyectada para el 2025 en 8.500 millones de personas. Un elemento adicional es la búsqueda de la preservación de la identidad cultural por medio de la gastronomía regional y con la creación de las nuevas corrientes gastronómicas que responden a las demandas actuales de la población, pero sin dejar a un lado las raíces regionales y locales. Los siguientes 3 apartados tienen que ver sobre la importancia del turismo en la economía mexicana. El primer estudio trata sobre una propuesta metodológica para el estudio de la gestión ambiental en el Valle Turístico Llano Grande Hidalgo, el turismo comunitario y las actividades del turismo de naturaleza
desarrollados por los pobladores de la comunidad de San Miguel, El Cerezo, en el Valle Turístico Llano Grande, en el estado de Hidalgo, han comenzado a mostrar signos claros de deterioro al entorno natural Parque Nacional El Chico. En este estudio se constituye una propuesta metodológica a partir de la sistemática visión global de la gestión ambiental del turismo rural. Por ello se identifica la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. Se busca aportar alternativas al desarrollo sustentable bajo el término de lo que se denomina gestión ambiental, en el que se integran todas aquellas acciones encaminadas a actuar positivamente respecto a los recursos naturales y las formas de intervención humana en el ambiente. El siguiente apartado habla sobre la patrimonialización y turistificación del patrimonio cultural. En él se analiza la relación entre el patrimonio cultural y el turismo y la manera de cómo se han llegado a un proceso de mercantilización del patrimonio a través de lo que se ha denominado creciente turistificación en México. Los procesos de patrimonialización, turistificación y mercantilización del patrimonio cultural en México se llega a definir qué objetos son dignos de ser considerados como patrimonio cultural, no solo de una comunidad, sino de la humanidad entera, decisión que es generalmente tomada por los grupos de poder en turno, bajo el uso de instituciones del Estado y muy pocas veces a través del consenso social, siendo que el discurso oficial es precisamente la sociedad la que juega un papel primordial en la conservación del bien patrimonial. Cuando existen modificaciones en las características esenciales del bien patrimonial en aras de la satisfacción del turista, se llega a un proceso denominado turistificación, mientras que la mercantilización es el proceso cuando el patrimonio cultural pierde sus características intrínsecas y se pasa a ser visto como objeto de lucro. El siguiente apartado tiene que ver con la importancia del turismo gerontológico como un reto para el sector turístico en el siglo XXI y se centra en identificar los avances del turismo gerontológico en México y en particular en el estado de Hidalgo, lo que permite proponer estrategias para la atención de este importante nicho de mercado, partiendo de que el estado de Hidalgo cuenta con atractivos naturales, históricos y culturales que pueden apoyar a que los adultos mayores tengan este espacio de esparcimiento y recreación. El estado de Hidalgo, por su ubicación geográfica y los atractivos naturales, culturales y gastronómicos con los que cuenta, es propicio para desarrollar el turismo gerontológico, siendo este nicho de mercado el más propicio para diversificar la oferta turística e incrementar la demanda económica. El turismo gerontológico debe ser considerado tanto por el sector público como por el privado como una modalidad de turismo a desarrollar y una magnífica oportunidad de negocio, pues de acuerdo con las estadísticas, este será un sector que generará una importante demanda de servicios turísticos con características específicas adecuadas a sus condiciones. En esta primera parte también se hace un análisis de la importancia de la imagen institucional como una parte de la mercadotecnia, señalando que en la actual sociedad de la información el concepto de posicionamiento es de principal importancia para resolver los problemas de comunicación, para lo cual hace necesario conocer la imagen del marco del producto o servicio que existe en la mente del consumidor, de tal forma que en lugar de que la marca se pregunte a sí misma cómo se encuentra, se pregunta qué posición ocupa en la mente del consumidor. Es decir, se trata de construir una percepción en la mente del consumidor para que éste asigne la preferencia de elección como la mejor solución a su necesidad. Los símbolos pueden llevar a reconocer a la empresa o a la marca o establecer la diferencia de imagen en la organización en su entorno, tomando en cuenta diseño interior, distribución, colores, materiales y muebles utilizados.
En particular, las instituciones de educación superior emprenden acciones destinadas a conformar una imagen positiva o con cierto posicionamiento por las mismas razones que el resto de las organizaciones, puesto que todas requieren un ambiente de opinión favorable para desarrollarse. En la segunda parte de esta obra, que se llama La modelización de los problemas regionales, se compone de 5 apartados. En un segundo plano de los escritos presentados se da énfasis a estos aspectos administrativos y económicos que se enfrentan en la práctica. Un estudio descriptivo sobre la incorporación de la innovación de las pymes en las regiones Pachuca, Tula y Tepeji del estado de Hidalgo. En ellas se reconoce que en los países subdesarrollados es muy difícil que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, lleven a cabo procesos de innovación, ya que tienen poca experiencia, recursos limitados, inadecuada infraestructura y escasos apoyos gubernamentales. No obstante, se identifican las principales estrategias y los tipos de innovación que desarrollan las pymes en Pachuca, Tula y Tepeji en el estado de Hidalgo, en el ramo industrial, comercial y de servicios. Asimismo, se presenta una investigación asociada con las relaciones que presentan la producción, distancia, población y el tipo de cambio real sobre el flujo comercial entre pares de países de América del Norte durante el periodo 1993-2013 bajo un modelo gravitacional de América del Norte, mismas que son analizadas a través de 3 modelos gravitacionales utilizando una serie de 21 años. Es decir, de 1900 a 2013 se analiza este fenómeno aplicando la metodología de mínimos cuadrados ordinarios con el software eView versión 8. Los resultados a los que se llega en este estudio es que el Producto Interno Bruto y el tipo de cambio real presentaron una relación directa con el comercio bilateral. Por otro lado, el flujo comercial disminuye a medida que aumenta la distancia entre los centros comerciales. Más adelante se analiza el comportamiento de los trabajadores con instrucción de nivel medio superior y superior que se ocupan en el sector educativo, diferenciándolos por el monto salarial y por sexo, para las 5 regiones en las que se divide el país de acuerdo con el índice de marginación estimado por el Consejo Nacional de Población durante el periodo 2005 a 2010. El apartado se llama un modelo probabilístico de la población ocupada en servicios educativos en México. En este mismo apartado también se realiza un modelo econométrico probabilístico para evaluar la probabilidad de pertenecer a un rango mayor de 3 salarios mínimos o estratos de altos ingresos. Se muestran índices de bienestar muy bajos y debe ser una prioridad de la política nacional debido a la necesidad de disminuir los altos índices de desigualdad laboral que se presentan en un amplio sector de los trabajadores mexicanos, el educativo. En segundo lugar, resulta indispensable garantizar una calidad de vida adecuada y proteger las condiciones salariales de los trabajadores de la educación, lo cual debería ser una de las metas a conseguir en aras de lograr una cohesión social. Enseguida se identifica la relación de los sistemas de producción e integración vertical en la competitividad de la industria del vestido de las empresas hidalguenses en el estudio denominado la influencia de los sistemas de producción en la integración vertical y competitividad de la industria textil y del vestido del estado de Hidalgo. Este estudio se realizó mediante el método estadístico bivariado, encontrándose una correlación significativa con los sistemas productivos e integración vertical. Finalmente, la obra aborda las ventajas competitivas de las regiones en México en materia de producción con el objetivo de maximizar dichas ventajas y traducirlas en una mayor captación de la inversión extranjera directa y crecimiento económico a través del apartado denominado el impacto de la inversión extranjera en el crecimiento económico de México, un análisis con índice de concentración industrial de 1993 a 2013. Esta es la pauta para conocer la forma de reproducir la aglomeración económica que ahora se da en la zona fronteriza del norte del país
en otras regiones con ventajas distintas, es decir, discutir las condiciones de las regiones favorecidas que permitan generar crecimiento en el país. Muchas gracias.